Hola, buenas tardes chicos. Pues bueno, soy su maestro y la chef. Hablamos porque ya esta es la última semana que tenemos de clases. Esperamos con esto ya concluir todos los temas del manual y pues la próxima vez que escuchen de nosotros va a ser para el examen. Entonces, si tienen alguna duda, comentario, aclaración, la pueden hacer a través de la plataforma. Estamos para responderles porque pues con esto ya finalizaremos y ya vamos a empezar a ver la última unidad, que es la unidad 3 en los temas de seguridad y higiene alimentaria. Y pues bueno, ¿qué es la seguridad y la higiene alimentaria? Simplemente consiste en el correcto almacenamiento y refrigeración, manejo y cocción de insumos para garantizar la inocuidad de los alimentos y la seguridad de las personas. Esto también incluye la seguridad de los trabajadores y de los consumidores. Em, Algunos de los factores más importantes son la conservación y el manejo adecuado de los alimentos, ya que a través de las temperaturas se genera la proliferación de bacterias, que son las que principalmente dañan a las personas, y estas se dan dentro de un rango específico de temperaturas que ya les habíamos hablado en las primeras semanas acerca de estas zonas de riesgo. Entonces, para garantizar el buen estado del alimento y la disminución del riesgo de la salud, se tiene que manejar a temperaturas específicas de almacenamiento y luego de procesamiento del producto. Y bueno, como ahí se puede ver en la imagen, eh, en esta parte de arriba, cuando ya está muy alta la temperatura, matamos las bacterias. Cuando está frío, simplemente digámosle que las ponemos a dormir. O sea, están ahí, pero no se están movilizando, ni generando, ni creciendo. Están dormidas o pausadas. Y pues lo habíamos comentado que la zona de peligro o la zona de riesgo era donde sí se generan más y pues se empiezan a echar a perder los alimentos. Entonces sí es importante cuidar eso y saberlo porque pues obvio va a ser pregunta de examen. Bueno, dentro de las buenas prácticas que tenemos, son cinco principalmente para cuidar la inocuidad de los alimentos, y la principal, ya sea para manejar alimentos o ahorita que va a estar muy de moda con esto del COVID, pues es el lavado correcto de manos. Siempre mantener las manos limpias. ¿Por qué? Porque es el método directo en el cual nosotros tocamos todo, y nos tocamos la cara, tocamos los alimentos, con ellos cocinamos y preparamos todo. Entonces, si las mantenemos siempre limpias, cuidamos no estar esparciendo las bacterias y los virus. Es por eso que debemos de saber el correcto lavado de manos y tenemos que procurar hacerlo lo más seguido posible, porque así como están limpias, se nos contaminan por cambiar de actividad, y al regresar a la actividad que estábamos realizando, pues podemos contaminar. La segunda es usar siempre agua y materia prima segura, cuidar que tengamos filtros. Por ejemplo, nosotros en casita es posible también tener unos filtros de agua para tratar de tenerla lo más limpia, lo más libre de grumos o partículas, ya que estas también pueden contaminar los alimentos con los que cocinamos. Normalmente en las cocinas lo que a veces pasa es que las tuberías ya son muy viejas o de cobre o cositas así que también lo vimos de hecho en el video que les pusimos en el salón. Entonces habla de pues cuidar la materia que estamos utilizando. Obviamente, por ejemplo, aquí, bueno, se sabe que las aguas de la Michoacana o de la calle normalmente siempre te dicen que las hacen con agua de la llave, ¿no? Entonces, por ejemplo, a eso se refiere, o sea, cuidar los insumos que estamos utilizando para hacer los alimentos y también, pues, si nosotros sabemos ese tipo de cosas, pues también cuidar lo que nosotros estamos decidiendo ingerir. Otro tip es separar los alimentos crudos de los cocidos. Esto es muy importante, ya que un alimento cocido pues ya pasó por ese proceso de eliminación de virus y bacterias. Ya se supone que está inocuo, está inerte, y lo que no queremos es contaminarlo nuevamente con materia prima que esté cruda o que no esté procesada, para no agregarle bacterias que ya les habíamos quitado al momento de procesarlos. Y contaminación cruzada, que también lo habíamos dicho. Y evitar la contaminación cruzada, exactamente. Porque la contaminación cruzada, ojo, no se da solamente por el contacto en una misma tabla o en un sartén. Se puede dar de muchas otras maneras, incluso a través de nuestras manos, simplemente porque agarramos un vegetal que estaba contaminado, sucio, y luego vamos y Así agarramos un es. pedazo de carne que ya está cocido, pues esa ya es contaminación cruzada. Le estás pasando bacterias que tiene un vegetal crudo sin lavar a una carne que ya estaba procesada. El otro tip muy importante es el control de la temperatura.
Más adelante vamos a manejar y Profundizar más. ver más específicamente a qué nos referimos con esto. Así que el último punto, pues, es realizar cocciones completas. ¿A qué nos referimos con cocciones completas? Entender de que ciertos alimentos requieren cierto tipo de cocciones que tenemos que completar. Por ejemplo, el más clásico, el pollo. No existen términos de cocción del pollo. El pollo tiene que estar cocido y punto. ¿Por qué? Porque el pollo contiene inherentemente una, pues algo malo que se llama salmonela. Entonces, si tú no cocinas completamente el pollo, es muy probable que te dé salmonela. Es por eso que se pide siempre que realicen las cocciones completas de todos los productos. Igual de los mariscos, o sea, en general está haciendo el énfasis que lo mejor que puedes hacer es cocer bien los alimentos para evitar que te puedas enfermar o que te caiga mal. Obviamente sí hay ciertas comidas y ciertas cosas en donde pues sí las tenemos término medio o así, pero hay alimentos muy importantes, como en el caso de los mariscos o en el caso del pollo, que sí tenemos que cuidar mucho cómo los estamos conservando y cómo los estamos cocinando y cómo los estamos comiendo. Yeah. La siguiente diapositiva. Continuando con la conservación de los alimentos, em, la conservación alimentaria a través de la temperatura adecuada puede prevenir problemas graves. Em, la temperatura para la conservación varía según el tipo de alimento. ¿Por qué? Porque las carnes, si queremos que nos duren, no sé, más de una semana, se tiene que congelar forzosamente. No tiene que estar refrigerada, tiene que estar congelada. Y de acuerdo con la Secretaría de Salud y el distintivo H que otorga la misma Secretaría, los alimentos deben de conservarse, cocerse y recalentarse a ciertas temperaturas muy específicas y determinando un tiempo para eliminar las bacterias patógenas. Esto es más que nada al momento de volver a recalentar los alimentos. Por ejemplo, eh, a más de 65 grados es posible eliminar completamente a la mayoría de los virus y bacterias. Ojo, hay algunos que se empiezan a destruir a partir de temperaturas ya muy bajas, pero no significa que el alimento solamente tenga bacterias débiles, por así llamarlo. Pueden tener bacterias más resistentes y es necesario elevar esa temperatura a más de 65 grados. Entre los 4 y los 10 grados es posible evitar la multiplicación. Es lo que les comentaba la chef. Si tú bajas un alimento a menos de 5 grados, o sea, de una temperatura ya fresca o fría, las bacterias siguen existiendo, pero están inertes. Eso significa que no se están proliferando, pero aún existen. Y en el momento en el que la temperatura se empiece a elevar, se van a volver a activar. Esto significa que si tú congelas a la temperatura que sea un alimento, no lo estás desinfectando o limpiando. Simplemente estás dejando inertes esas bacterias. Por eso es bueno que cuando lo descongelamos o vayamos a recalentar algo, es muy importante llevarlo a una temperatura en donde sí podamos matar las bacterias, porque si no, o sea, si nada más agarras y lo voy a recalentar y no lo llevas a una temperatura alta, pues la bacteria, si se estaba desarrollando o estaba echado a perder, ahí sigue, entonces sí te puede caer mal. Entonces sí es importante al momento de recalentar algo o al momento de cocinar algo que descongelamos o así y que no estábamos seguros a lo mejor de su conservación correcta, sí llevarlo a una alta temperatura para definitivamente matar las bacterias, perdón, y que podamos consumirlo pues de forma segura. Y pues bueno, ahora les queremos mostrar la tabla de riesgos. Dice, a grandes rasgos, esta tabla especifica la zona de riesgo de las temperaturas en los alimentos, en los cuales van desde los 4 grados hasta los 60 grados Celsius. Además, nos muestra los elementos necesarios para que se dé la proliferación importante de las bacterias. Más que nada, la proliferación se da cuando están en armonía estos 6 factores, que es comida, así como nosotros, las bacterias son seres vivos, entonces necesitan un medio en el cual nutrirse y multiplicarse, que en este caso es la comida. La segunda es la humedad. Un alimento húmedo es muy probable que genere, eh, pues, que proliferen las bacterias. La acidez, ¿por qué? Porque necesitan un pH necesario. Si es muy bajo, puede ser muy básico y si es muy alto, pues muy ácido. Las temperaturas, obviamente no tenemos que mantener las temperaturas tibias o calientes, ya que a partir de los 8 grados hasta menos de 60 es cuando se siguen multiplicando. También el tiempo.
todos los demás factores en contacto con el oxígeno a través del tiempo empiezan a multiplicar y elevar el número de bacterias por, digamos, centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque se empiezan a multiplicar y se generan mucha cantidad de estas que a su vez aceleran aún más el proceso de descomposición de los alimentos. O disminuyen. O sea, dependiendo de cómo juegues con estos factores, o sea, puedes disminuir o aumentar el nivel de las bacterias. Por ejemplo, ahí dice que si el pH es ácido, pues obviamente eso significa que va a haber más bacterias y van a crecer. Entonces, ¿qué queremos? Bajar la acidez de un alimento. Hay inclusive ocasiones donde se le agrega un poquito de bicarbonato, no sé, a una salsa de tomate o algo así para reducir la acidez. Entonces, eso también nos ayuda, igual algunos conservadores, a que no se desarrollen las bacterias mucho más rápido. Igual como lo dijo el chef, o sea, la temperatura, la humedad del oxígeno, son cosas que si no cuidamos eso, pues obviamente se desarrollan más. Y en el tiempo es lo que yo les mencionaba ahorita. Cuando vamos a cocinar algo o cuando vamos a recalentar algo y llevar la comida a una temperatura elevada, caliente, alta, creo que dependiendo del alimento, por ahí hay unas tablas que tú puedes encontrar en internet, dependiendo del alimento, el número de minutos o de segundos que requiere estar en esa alta temperatura para que tú estés seguro que ya le mataste esas bacterias. Y pues bueno, ahora vamos a pasar con los hábitos de higiene ya del personal. Como les habíamos comentado, es muy importante hacer el lavado de manos correcto, lavarse con agua limpia, usar jabón, eh, esparcir ese jabón y ahora sí que refregar o tallarse durante al menos 20 segundos. Después utilizar un secador de manos y papel limpio y de la manera correcta. Muchas veces utilizamos un papel de la manera incorrecta porque lo hacemos bolita y no lo restregamos y no lo palpamos. O sea, tenemos que... ¿Puedes poner video? En lugar de restregarnos con el papel, tienes que palpar el papel. O sea, te secas palpando el papel. Porque si haces esto, si tú no te lavaste acá, te traes las bacterias de este lado hacia tu mano. Porque estás restregándote el papel. En lugar de simplemente estar palpando y no estar pasando las bacterias de un lado a otro. Y no sé, desde que estaban en segundo, creo que con la maestra Anisa vieron lo del distintivo H. O sea, eso es totalmente real. En los restaurantes llegan y agarran así random a alguien de los que están en cocina y dice, a ver, lávate las manos. O sea, tú tienes que saber cómo lavarte las manos. O sea, no debes de tocar, si ya te las empezaste a lavar, después de que termines de lavártelas, ya no debes de tocar la llave, ya no debes de tocar donde está el papel, ya no debes de tocar la basura, no debes de tocar nada. Casi que entras así como doctor, así a la cocina. Así tipo Grey's Anatomy, que se lavan un chorro de tiempo las manos, o sea, así. Entonces sí es importante, bueno, sobre todo ahorita por cómo está la situación, pero es algo que dentro de la cocina debemos de saber al momento que vamos a preparar los alimentos. Y pues bueno, los manipuladores de alimentos también deben de tener buenos hábitos de higiene muy estrictos durante la preparación y el servido de la cocina. ¿A qué nos referimos? Pues bueno, siempre les hacemos hincapié de que traigan las uñas cortas, de que no traigan El pulseras, de esmalte, que sí. no traigan cosas que les estorben y traigan una carga bacteriana. Exacto. Deben traer las uñas sin esmalte. ¿Por qué? Porque bueno, sería una contaminación química, ya que O todos los, física. o física, los esmaltes pueden dejar residuos y pues Ujú. obviamente son químicos que ustedes traen ahí que le pueden pasar los alimentos y pues evitar el uso de adornos, joyas, etcétera. Ahora, em, sobreentendemos de que siempre debemos de, como nosotros manejadores de alimentos, siempre debemos de andar limpios, pero también nos tenemos que mantener limpios a través de pues un buen hábito laboral. Para esto tenemos que almacenar los alimentos de la manera correcta para, si nosotros ya estamos limpios, minimizar accidentes para no contaminarnos de otras formas, a través del correcto almacenamiento. Em, Normalmente en los restaurantes deben de tener un área específica de recepción de alimentos, o sea, no es por la entrada principal, no es pásate por toda la cocina con las cajas y cargando todo.
lo ideal es que tengan un área específica a un lado, y de hecho hay ciertos restaurantes que sí lo tienen, donde ahí solamente se dedican a recibir los insumos que están comprando. Ahí se seleccionan y se ven si el tomate no está echado a perder, si cualquier cosa que tú estés recibiendo está en las condiciones óptimas para utilizarlos en el restaurante. Y nos tocó estar en un restaurante en Monterrey donde ahí mismo en esa área de recepción tenían las tarjas así gigantes, porque ahí metíamos todo de una vez a desinfectar. O sea, de esa área no se pasan a otro lado si no están lavadas, limpias y desinfectadas, y listas para, no sé, empaquetarlas al vacío, meterlas a congelar o meterlas al refrigerador. Entonces sí es importante cómo recibimos, cómo desinfectamos y procesamos los alimentos, y también cómo los vamos a conservar o guardar. No sé si quieres. ¿No? De hecho, en todos los hoteles Gran Turismo, los hoteles muy grandes, todos tienen su área de almacén, su área de recepción, donde tienen estas, como menciona el chef, estas grandes tarjas, donde tienen dos mangueras generalmente, una que ya tira agua con yodo y otra que tira agua limpia, Sí. porque con el agua limpia le quitan todos los residuos sólidos, y el agua con yodo pues ayuda a desinfectar para ya pasar ahora sí a los refris y poder almacenar ya toda la comida libre de bacterias y no estar contaminando las demás áreas. Así es. Inclusive a veces en esas mismas áreas de recepción es donde está luego la tarja para que los empleados puedan estarse lavando las manos antes de entrar a la cocina. O sea, lo ideal es, como lo comentaba, que sí tengan un área separada para que pues realmente pueda estar lo más higiénico y salubre posible. Y bueno, pasamos a otra parte que también es súper importante. O sea, aparte de que recibimos y guardamos y desinfectamos y todos los alimentos, también es muy importante cómo los vamos a despachar o a sacar una vez que ya los tenemos en nuestro alacena o nuestro refrigerador o en nuestro congelador. Entonces, el método, hay varios, pero el que más se utiliza y el más recomendado es el método FIFO o PEPS. FIFO es porque en inglés se llama First In, First Out, o PEPS porque es primera entrada y primera salida. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, nos referimos a, por ejemplo, yo hoy voy al supermercado y yo me compro, no sé, 1 kilo de plátano. Entonces yo llego a mi casa, voy y pongo mi kilo de plátano. Pero mañana se me olvida, me mandaron al súper y digo, ay, necesitaba plátano, y vuelvo a comprar plátano. Y lo llevo a mi casa. Entonces, conforme pasan los días, pues yo ya tuve 2 kilos de plátanos diferentes en tiempos diferentes que yo los compré. Entonces lo ideal es siempre utilizar el producto que está primero o pronto a echarse a perder. Y no es porque se va a echar a perder, sino porque obvio su tiempo de caducidad pues fue primero, porque es lo que me traje primero a mi casa, y las condiciones a lo mejor en las que las tengo pues está ya con el mismo tiempo encima, ya pronto, o sea, echarse a perder. Entonces lo ideal es siempre sacar lo más viejo. Suena muy mal, pero me refiero a que simplemente no lo dejes pasar. Si yo me como primero el plátano más nuevo, obviamente el que compré primero pues va a seguir haciéndose viejo mucho más rápido. Entonces, por no tener mermas en un restaurante, y no estamos hablando de usarlo echado a perder, o sea, no, no es eso, sino simplemente lo que compras primero es lo que primero deberías de utilizar. De hecho, por eso se llama primera entrada, primera Ujú. salida. Lo que primero, la primera mercancía que recibes es la que tú vas a emplear el día que sea para utilizarla, porque si hoy te llega el tomate y hoy no preparas el tomate y al día siguiente te vuelve a llegar más, tú vas a agarrar el tomate del día anterior, Así porque es. fue el que recibiste primero. Un ejemplo muy clásico o muy tangible que pueden observar ustedes es, por ejemplo, si ustedes van al supermercado, llámale un Sam's Club, y ven los refris enormes, se mete la persona con las cajas y él empieza a despachar desde adentro del refri en los anaqueles. O sea, te va poniendo el producto que recién les va llegando hasta mero atrás. Lo mismo sucede con los refrigeradores, por ejemplo, en estas tiendas Oxxos, de que el refri se surte desde atrás. ¿Por qué? Porque el producto se va empujando y lo último que recibieron es lo último que va a ir saliendo. ¿Por qué? Porque la mercancía debe de llevar ese orden por caducidad y por tiempos para no evitar mermas y pues maximizar el consumo. De hecho, igual pasa con el pan. De hecho, ese es el truco que uso cuando voy a comprar pan Bimbo, por así decirlo, al supermercado. Normalmente siempre te ponen enfrente lo que, como dice el chef, los que ya están pronto a caducarse. Y pronto puede ser 5 días, pero ya está más cerca que obvio los que tienen atrás. Entonces casi siempre voy y checo los de atrás y checo bien las fechas en el pan de cuándo se caduca. Y obvio sé que el que está más lejos a caducarse es porque es más fresco el producto. Entonces siempre ando buscando el que está más lejos a caducarse. Entonces siempre hacen eso los super, siempre van a acomodar enfrente lo primero que tienen que despachar. Entonces ese podría ser como que el ejemplo más claro, pues de cómo se trabaja lo que es el PEPS.
Y pues me gustó mucho la imagen, pues que está hablando obviamente aquí como se puede ver en los relojitos, que primero lo que está pronto, como lo estamos diciendo, es lo que se tiene que despachar. Y bueno, continuamos con el orden de cómo se almacenan los alimentos. Sí, ¿por qué? Porque hay ciertas reglas básicas que debemos de tener para poder ordenar los alimentos dentro de el almacén. ¿Por qué? Porque hay varias áreas, ¿no? Está el almacén de secos, el almacén de fríos y el almacén de congelados, que pueden ser un cuarto, un refri o un cajón, simplemente. Depende del tamaño del establecimiento, pero todos deben de cumplir con ciertos requisitos mínimos. Los alimentos no deben estar en contacto directo con el piso, siempre se deben de colocar encima de tarimas, anaqueles o racks, manteniendo una distancia mínima de 20 centímetros del piso. Eso significa que tú traes, si tú tienes una olla llena de salsa, no sé, unos 50 litros de salsa, no la puedes poner en el piso, tienes que ponerla en un rack. ¿Por qué? Porque no debe estar en contacto con la superficie con la cual tus pies van avanzando. Em, o con los cuales entran y salen. Ahora, los envases originales deben estar íntegros. ¿Esto qué significa? Si se te llegó una caja, no sé, de yogurt y la caja está floja, pues tienes que pasar ese empaque a algo que sí tenga una tapa segura para que esté bien cerrado y bien hermético. Los productos a granel deben estar conservados en envases tapados y rotulados y separados. Ahí también, cuando dices los envases íntegros, pues hemos escuchado muchas veces que cuando las latas están golpeadas o algo así, no las debes de comprar o agarrar en el supermercado porque donde está la abolladura es donde se genera más las bacterias. Entonces, bueno, a eso se refiere con que el envase esté íntegro, pues que si tú estás recibiendo un producto en el restaurante y ves la lata abollada, pues decir, no, sabes qué, cámbiamela, o sea, procurar que todos los alimentos que estamos ingresando, bueno, en este caso en nuestro restaurante, pero aún en nuestra casa, esté lo mejor posible para su consumo. Sí, porque ¿qué sucede? Las latas por fuera, pues obviamente son metal, pero por dentro traen una pequeña capita como un filme y esa es una capa muy delgadita y muy frágil. Entonces, si una lata viene golpeada, ese filme se cuartea y por ahí pueden ingresar virus y bacterias. Y aparte, en los alimentos enlatados hay una enfermedad que se llama botulismo, que se genera a través de la bacteria propia de los productos enlatados. O sea, te puedes envenenar si está en verdad te puedes envenenar con una lata golpeada mal conservada. ¿Por qué? Porque se generan esa bacteria y pues es dañina para el cuerpo. Por eso debe estar íntegro siempre las latas. Eviten comprar alimentos golpeados. Pues bueno, también en los equipos de refrigeración la temperatura siempre debe de calcularse según el tamaño y la cantidad de alimentos almacenados. ¿Por qué? Porque si tú saturas un refri y lo tienes en su capacidad mínima, pues obviamente la temperatura no va a estar la correcta, porque debe de tener una temperatura menor a los 5 grados en refrigeración. Entonces, si tú saturas a tu refri, va a ser una temperatura a lo mejor de 5, 6, 7 y ya sabemos que si llegamos a los 8 grados, Ujú. las bacterias van a estar bien a gusto, o sea, van a estar puestas para que cuando en el momento que tú las consumas, sea un alimento crudo, una fruta, una verdura, te vas a enfermar porque va a estar lleno de bacterias y si es que no la procesas. Y para alimentos congelados, pues bueno, la temperatura óptima eh, que deben de tener sería menos 18 grados. Obviamente sabemos que la temperatura de congelación es de cero. Los alimentos de origen animal y vegetal se deben de almacenar por separado para evitar la contaminación cruzada y la transferencia de olores indeseables. Asimismo, se separan los que cuentan con una envoltura o cáscara, ya que pues obviamente unos alimentos pueden venir más desprotegidos que otros. Ahora, el almacenamiento es importante, ya que la colocación de los insumos cuenta mucho. ¿Por qué? Porque si tú colocas un producto crudo cárnico en la parte superior, pues estos obviamente desprenden líquidos o agua y pueden contaminar desde la parte superior todos los alimentos que estén debajo de él. Es por eso que todos los productos cárnicos crudos siempre van al fondo del refrigerador. Las frutas siempre van arriba de las verduras y pues bueno, los alimentos cocidos siempre deben de ir en la parte superior, seguidos por los lácteos y los huevos. ¿Por qué? Porque si empieza a haber esa transferencia de líquidos, también se genera la famosa contaminación cruzada. Entonces debemos de tener los alimentos siempre ordenados y separados en los lugares correspondientes. Y pues bueno, Realmente solo se refiere como cómo guardarlos en el refrigerador,
Muchas veces inclusive los mismos refrigeradores cuando vamos a comprar un refri, cuando los vemos así, te dicen dónde poner el huevo, dónde poner las frutas y las verduras y realmente no están de la forma correcta. Obvio no lo están pensando por practicidad, pero sí hay un sistema que es lo que estábamos viendo ahorita en la imagen de dónde acomodar qué cosa para que sea lo más saludable y lo más higiénico posible por si algún producto se echa a perder, por si algún producto chorrea algo, evitar que se contaminen ciertos tipos de productos con otros y que sea lo menos riesgoso posible pues para nosotros y para el consumo humano. Oh, ya terminamos. Y pues bueno, con esto ya finalizamos. Espero y no les haya quedado ninguna duda, pero igual si tienen alguna duda, coméntenla, pónganla ahí en el foro. Respecto a lo del orden del refri, sabemos de que los productos crudos deben de ir hasta mero abajo, pero aparte, como otro método extra de seguridad, por eso siempre deben de estar empacados al vacío, deben de tener apuntaditos la fecha de envase. Si tú manejaste un producto y lo hiciste, no sé, el 1 de abril del 2020, pues en los restaurantes forzosamente por normativa tienes que ponerle un etiquetado que diga se envasó, se elaboró y se envasó el 1 de abril del 2020. ¿Por qué? Porque aunque algo se riegue, si está bien empacado, no se va a contaminar de nada. Entonces son medidas que se tienen que tomar dentro de la industria de A y B para evitar ese tipo de problemas. Sobre todo también los congeladores que luego metemos mil cosas a congelar y en botes de otras cosas y ni sabemos qué son y luego abres y no sabes si son frijoles o si era salsa o si era mole. Entonces, dentro del ¿Y tú distintivo querías yogur? H, y tú querías nieve, y dentro del distintivo H realmente pues lo que se busca es que todo esté etiquetado, como decía el chef, y con la fecha, para que tú sepas qué producto es el que estás agarrando, el que vas a procesar o consumir, etcétera, y que no haya ningún problema. Y sobre todo la fecha, pues para ver cuánto tiempo tiene y ver si ya está echado a perder, si se puede usar o no. Y bueno, pues ese es el último video del semestre. Realmente lo que sigue es el examen. Eh, Queremos que comenten en el foro, que vean sus refrigeradores y vean qué cosas ustedes se dan cuenta dentro de sus refrigeradores que no están acomodados de la forma correcta. Entonces, coméntenos ahí en el foro y también coméntenos si tienen alguna duda porque creo que la semana que sigue ya es el examen, si no me equivoco. Va a estar sencillo, es en línea, no se estresen. Si ocupan repaso, díganos para ver si podemos subirles algún video días antes de repaso, pero no se preocupen. Creo que ya les habíamos dicho a ustedes que con que hayas pasado el primer parcial y pases este parcial ya no presentas ORDI. Entonces, bueno, no se estresen, no lo vamos a hacer difícil. Pues creo que todo va a ser de opción múltiple. Sí, el examen va a ser de opción múltiple, entonces no van a hacer tampoco tantas preguntas, o sea, no le vamos a poner 40 preguntas. No, no es cierto, no es cierto. No se estresen, va a estar sencillo, digerible. Igual si tienen alguna duda, pues pregúntenos. No les vamos a preguntar nada que no se encuentre en su manual. Si tú lees tu manual, si lo analizas y lo entiendes, pues vas a poder pasar el examen sin problemas. Estamos aquí para servirles. Cualquier duda, los invito de nuevo a que comenten en el foro. Y pues bueno, con esto ya concluimos el semestre y que tengan bonita semana. Bye. Bye.